tienen que ser tratados efectivamente como conflictos humanos. No son conflictos que pueden ser equiparados a conflictos civiles, conflictos penales, en la que los impactos o los efectos de la tramitación de estos procesos, ya sea en tiempo, la dilación que demora, o la dilación que involucra la tramitación de un proceso de familia, va a tener un efecto en integrantes del grupo familiar. Miren ustedes, entonces, como los efectos son dentro de estas figuras que se quieren proteger, como por ejemplo podría ser el matrimonio o las uniones de hecho, o incluso en algunas situaciones en las que son uniones irregulares, pero que podría darse un efecto dentro de estos integrantes del grupo familiar. Entonces, para el derecho procesal de familia, la visión que se tiene es justamente que como nacen a partir de las relaciones familiares, hay que darle un abordaje integral en relación justamente a lo que está abocado al tema de familia. ¿Por qué integral este abordaje? Porque no necesariamente va a resultar suficiente para resolver este conflicto, no un conflicto jurídico familiar, tener una sentencia o llegar a una decisión a nivel judicial. Muchas veces la decisión judicial va a agudizar el conflicto. Y usted dice, entonces, doctora, ¿para qué vamos al Poder Judicial si tenemos un problema de índole familiar? Entonces, mejor lo solucionamos a través de la conciliación. En el caso peruano, la conciliación no ha sido muy beneficiosa, sobre todo por la cultura del no cumplimiento que llega o continúa en judicializar nuevamente lo ya conciliado. ¿Que tiene otras reglas? Sí, pero igual la vas a acudir al Poder Judicial cuando la conciliación consideras que ya no es suficiente. Entonces, justamente en razón de la finalidad que buscas, a partir de intentar dar una posible solución a estos conflictos judiciales de naturaleza familiar, es que va a corresponder a que el operador jurídico tenga una capacitación y tenga una formación distinta que le permita, por ejemplo, en un caso específico, identificar sujetos vulnerables, identificar aquellos sujetos que requieran una tutela diferenciada para poder resolver un caso específico del espacio familiar. Entonces, va a necesitar esta autonomía del derecho de familia, no solamente de la parte normativa, sino también de los operadores. Y para resolver estos conflictos, se va a requerir muchas veces no necesariamente lo que se encuentra codificado, porque lo que se encuentra codificado a partir de lo que es tan cambiante respecto a las relaciones familiares, va a resultar insuficiente. Entonces tenemos que guiarnos a partir de qué? De principios. Principios orientadores que no necesariamente en algunos casos van a ser los principios generales, sino van a tener que utilizarse principios específicos con una visión, por ejemplo, que se centre en priorizar grupos vulnerables, como por ejemplo niño, niña, adolescente, como por ejemplo adultos mayores, personas con algún nivel de discapacidad. Entonces, esos principios nos van a servir justamente para poder dar una respuesta o intentar resolver ese conflicto que ya viene muchas veces quebrantado, que viene ya fracturado, ya esa relación viene fracturada antes de llegar al espacio judicial. Y el juez, al tomar una decisión dentro del espacio de familia, va a tener que asumir un rol pedagógico, un rol de un juez orientador, un juez que permita que esa sentencia sea una sentencia clara de lo que en realidad se pretende resolver. Y eso mucho más lo vemos justamente en la subespecialidad, porque tenemos que hacerle entender a las partes, a partir de esta relación, de este conflicto familiar, que la decisión que se trata de obtener no debe conllevar a que en su ejecución, por ejemplo, se agudice el conflicto. Entonces, tenemos que, como operadores, tratar de establecer una comunicación asertiva y también una comunicación clara a partir de nuestras decisiones. Entonces, es por eso el rol pedagógico de estos jueces de la especialidad de familia. Y también está relacionado con un abordaje que les había señalado, un abordaje integral, porque también involucra
que un juez de familia utilice como herramientas o como instrumentos para poder resolver estos conflictos, por ejemplo, el trabajo que puede realizar un asistente social, el trabajo que puede realizar un psicólogo, el trabajo que puede realizar un médico en algunos casos. Entonces, profesionales de otras disciplinas que van a coadyuvar a que la decisión tenga un soporte y que nos permita tratar de emitir una decisión lo más coherente con el conflicto que se ingresa a nivel judicial. Correcto. Dentro de estos principios, los más usados o los que debemos resaltar dentro de la especialidad de familia son, por ejemplo, principios relacionados a la diligencia excepcional. Y esto le van a preguntar mucho en algunas evaluaciones o entrevistas si usted va a acceder a un trabajo. La diligencia excepcional es utilizada cuando se identifica un niño o niña adolescente. Se permite que se aplique una diligencia excepcional por encima de la debida diligencia, que usted ya la habrá escuchado bastante tratar o abordar, por ejemplo, en sentencias del Tribunal Constitucional, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hablamos de diligencia excepcional cuando está relacionada específicamente a tratar con niño o niña adolescente, ¿correcto? Entonces, si en algún momento le preguntan, doctora, la debida diligencia es el principio que debe utilizarse cuando identificamos un grupo vulnerable llamado NNA, niño o niña adolescente, en realidad por encima de la debida diligencia, se utilizará el principio de la debida diligencia, pero excepcional, correcto. Se requiere también de una justicia especializada en el ámbito de familia, que no conlleve que un operador resuelva equiparando de manera incluso analógica a un tema civil, a un tema administrativo, justamente por el perfil de las partes dentro de un proceso de familia. Por ejemplo, el hecho de, a nivel de cualquier proceso de familia, no revictimizar a una de las partes o a la parte que ha sido afectada dentro de un proceso. Asimismo, por ejemplo, nosotros en el espacio de familia, el principio de congruencia procesal es aplicado de manera flexible. No es el principio de congruencia procesal que usted está acostumbrado, como por ejemplo, este acto procesal ya precluyó, ya no hay otra oportunidad de poder actuar un medio probatorio y se terminó. O por ejemplo, ser tan estrictos con el horario de la audiencia o con que no acudió a audiencia, por ejemplo, en una tenencia. Esto pasa todavía. Yo he visto algunos juzgados que al momento de una audiencia, en un proceso de tenencia, si no llegan a la hora, ellos cierran el proceso. Ya en el caso de alimentos se veía que algunos jueces hacían eso, pero a partir de algunos plenos y algunos acuerdos, se asumió de que no podría perjudicarse aún, en este caso al niño, él no le dice a la mamá o al papá, levántese temprano para poder acudir al juzgado, y que podía afectar negativamente o tener una implicancia negativa el hecho de que no se realice la audiencia o que no exista una respuesta rápida por parte del órgano judicial. Entonces, en el espacio de familia podemos utilizar el principio más bien de congruencia procesal, pero flexibilizado. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, y aquí ya cierro esta primera parte, el hecho de las nuevas tendencias del derecho de familia. Y es que ustedes siempre me preguntan, me dicen, doctora, queremos hacer algunas investigaciones sobre el tema de familia y cuáles son las nuevas tendencias de este derecho de familia. Miren, parte de, por ejemplo, aceptar nuevas formas de composición familiar. Ustedes han visto recientemente el caso de Ricardo Morán, ¿no? Un caso que ha traído bastante revuelta, incluso a nivel del Tribunal Constitucional, no lo vamos a analizar acá, pero sí visibiliza el hecho de que falta todavía establecer y aceptar normativamente nuevas formas de composición familiar. También en el caso del matrimonio, por ejemplo, la tendencia debería ser a la disolubilidad matrimonial. Recordemos que nosotros tenemos un sistema de divorcio-sanción y divorcio-remedio. Tenemos un sistema mixto en el caso de poder dar por concluido el matrimonio. Nuestro sistema mantiene justamente muy estricto el tema de poder disolver el matrimonio. Hoy justamente dentro de la explicación vamos a dar algunas diferencias entre el divorcio como tal, la nulidad, que no vienen a ser lo mismo en razón de compararlo con una nulidad o una anulabilidad en un acto jurídico patrimonial netamente.
Entonces vamos a ver por qué no va a surgir los mismos efectos de trabajar una nulidad de un matrimonio en un espacio civil como acto jurídico a una nulidad tramitada específicamente en una relación familiar o en querer disolver este matrimonio. Justamente esas diferencias hacen de que el legislador muchas veces, tratando de hacer un contraste con los contextos actuales o con los contextos que todavía quedan, incluso contextos ya no tan actuales, van a hacer que esa severidad en el caso del matrimonio de impedir que se disuelva de manera rápida. Ya de por sí el tiempo de la tramitación de disolver un matrimonio resulta bastante largo. Adicional a que las causales específicas para el divorcio o para la separación de cuerpos va a conllevar un espacio probatorio que es bastante difícil alcanzar y que las causales son muy específicas y que incluso algunas vamos a leer por ahí, si nos da el tiempo, incluirían algunos hechos como por ejemplo en el tema de la violencia física, de que la víctima o bueno, o la persona, el cónyuge o la cónyuge reciba un nivel de violencia bastante grave respecto de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo medir qué tanto es el nivel de violencia o cuántos episodios de violencia tendría que soportar para poder ejercer o pedir el divorcio? Otra de las tendencias del derecho de familia, por ejemplo, es humanizar justamente este derecho de familia, la afiliación socioafectiva también, en el hecho de que no las uniones no solamente van a darse por vínculos sanguíneos o por vínculos de adopción, sino también la socioafectividad. Muchas veces aquellos padres que reconocen a sus hijos pese a que no, a los hijos de su pareja, pese a que no son sus hijos, y que se generan estos lazos socioafectivos y que luego incluso terminan a nivel judicial con algunos problemas por el tema de la filiación socioafectiva. O también, por ejemplo, el hecho de las familias extendidas, en la búsqueda del reconocimiento de esas familias extendidas, en el que podría insertarse como argumento para una reducción de alimentos, por ejemplo, o para una contestación de un proceso de alimentos, el que el obligado con los alimentos que incumple podría contestar en la demanda señalando de que se tome en consideración que su carga económica, alimentaria respecto de otros sujetos, incluye a un hijo socioafectivo. Y usted dirá, doctora, no le entiendo. Un caso muy sencillo, por ejemplo, él puede tener un hijo biológico como tal dentro de un matrimonio, termina esa relación, se divorcian como tal, se solicita un monto de alimentos, pero él indica como parte de las cargas o como parte de su capacidad económica que este obligado, que estaría incumpliendo, acude a solventar un estatus de vida del hijo de su pareja actual que él considera un hijo socioafectivo, es decir, como parte de una familia extendida. Y como el Tribunal Constitucional reconoce otros tipos de familia, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, entonces podría fácilmente él indicar que ante esta afiliación socioafectiva no se le podría discriminar a este hijo, que él lo considera como hijo, pese a que no es su hijo sanguíneo ni su hijo legal, pero que es hijo de su nueva pareja y para él es parte de su familia extendida. Entonces se insertaría una complejidad para analizar la socioafectividad y cuándo sería reconocida esta. Porque imagínense ustedes que el argumento ahora para poder reducir el monto de los alimentos podría ser ya te van a denunciar por alimentos. Ah, entonces indica en tu contestación que tu nueva pareja tiene un hijo y tú estás alimentando a este hijo o dándole un nivel de vida equiparable al nivel de vida que le quieres dar a tus hijos legales. Claro, podría ser utilizado de mala manera, ¿correcto? Entonces, se tiene que establecer algunos parámetros respecto al reconocimiento de estas familias que se dan a partir de lazos efectivos. Y justamente dentro de los modelos constitucionales de familia, existen tres modelos. El modelo restrictivo, el de las familias naturales, solo hombres y mujeres son reconocidos como aptos para contraer matrimonio y establecer ese tipo de relaciones. En el caso del modelo intermedio, la Constitución entrega protección a todas las formas de familia, pero solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Miren, el modelo intermedio es la Constitución entrega protección a todas las formas de familia. ¿En cómo estamos en el caso peruano?
¿Ya hemos llegado a establecer un reconocimiento constitucional a todas las formas de familia? ¿O todavía manejamos un modelo restrictivo de que solo la familia natural está constituida por hombres y mujeres y son los únicos aptos para contraer matrimonio como tal? Y tenemos otro modelo, que es el modelo amplio, que es la Constitución establece un mandato amplio de protección integral a la familia, manteniendo espacio para todos los tipos de familia, matrimonios y relaciones civiles. Miren, nosotros todavía estamos en una línea de tratar de llegar a un modelo intermedio. En el caso peruano nos hemos caracterizado solamente en el caso del matrimonio para establecer este tipo de familia constituida a partir del matrimonio y las uniones convivenciales como tal que también generan derechos equiparables al del matrimonio. Asimismo, las presunciones que se dan a partir de esta unión matrimonial. Es decir, nuestra Constitución, ya incluso desde el año 79, venía protegiendo, es decir, ciudadano, si tú escoges casarte, te voy a dar todo este paquete de beneficios. Y ahorita lo vamos a ver cuáles son esos beneficios si es que tú te casas. Porque es prácticamente eso, es como, si bien es cierto, el ciudadano tendría la opción de escoger libremente si se casa o si conforma una unión de hecho, o si no utiliza ninguna de las dos, ¿verdad? Pero el sistema te obliga a que asumas un matrimonio porque te va a dar un pack de beneficios. Eso es prácticamente lo que está pasando y ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles serían esos supuestos beneficios que incluso con la unión de hecho no logra ser equiparado en todos los aspectos? Porque algunos me dicen, doctora, pero ¿qué diferencia hay ahora entre la unión de hecho y el matrimonio? Si una unión de hecho propia va a conllevar a todos los efectos iguales que del matrimonio. Vamos a analizar si es que en todos los aspectos. Hay algunos aspectos que no. Y uno de ellos es, por ejemplo, las presunciones. Dentro de la separación, dentro de la unión de hecho, no se encuentran las presunciones que se dan a nivel de matrimonio. Y aquí surgen justamente los nuevos modelos de familia que se vienen estableciendo. A ver, acá me están haciendo algunas preguntas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Miguel dice, doctora, con respecto a la familia extensa, ¿se puede contestar la demanda? Acá dice, con lo que usted ha hecho mención o todavía no es aplicable. Claro, Miguel, mira, hay algunos casos, justamente el doctor Rafael Inga, también creo que ustedes han tenido la oportunidad de conversar, eh, en un evento en el que coincidimos, dijo que él había tenido un caso en el que en la contestación de demanda se insertó el hecho de que era una familia extendida y que quería establecer dentro del tema de la capacidad económica que no se establezca discriminación entre el tipo de vida que se le puede dar al hijo matrimonial respecto al hijo de la familia extendida, que no tenía ninguna vinculación con él, ¿no? Que era hijo de su nueva pareja. Entonces, tú si quieres, Miguel, enfatizar en este tema importante del hijo socioafectivo como carga familiar, podrías, por ejemplo, utilizar el argumento en tu contestación de demanda y le vas a poner en aprietos al juez, por ejemplo, la decisión del Tribunal Constitucional de las familias ensambladas. Y ahí está, el expediente 1204-2017. ¿Por qué no insertas? Incluso te vas al caso específico de este carnet que se le otorgaba al hijo del socio de este club tan importante y exclusivo en Lima, y que el hijo de la nueva pareja, que no era el hijo del socio, ¿correcto? Él no podía ingresar porque él no era hijo del socio y las reglas del club eran muy claras y decía, hey, aquí ingresan los hijos del socio, indistintamente que sean matrimoniales o extramatrimoniales. Yo no los voy a discriminar, decía el club, pero tienen que ser hijos, o sea, su apellido tiene que constar del socio, ¿correcto? Y era una regla clara, y era una regla que aparentemente no podría generar ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Que los hijos del socio puedan ingresar a este club exclusivo. Sin embargo, este socio ya tenía una familia extendida, es decir, el hijo de su pareja, para él era su hijo socioafectivo, era considerado parte de su familia extendida. No tenía su apellido, pero para él era su hijo. Entonces, solicita a nivel, emplaza a este club con la finalidad de que se le otorgue este carnet también a su hijo socioafectivo. ¿Y qué pasó? ¿Le lograron dar el carnet o no? A nivel del Tribunal Constitucional. ¿Se dispuso o no? Claro que sí.
se dispuso que se le emita un carnet al hijo efectivo. Y bajo esa premisa, tú podrías claramente señalar que no podría darse una discriminación entre el hijo legal y el hijo efectivo. Pero también tendrás que establecer en tu argumento, dándole el contexto de socioafectividad, porque la socioafectividad no solamente va a ser yo soy hijo, él es hijo de mi nueva pareja y punto. Eso no sería un solo fundamento. Podría establecerse algo mucho más probable respecto a la calidad y condición de vida que se le daba de hijo, a su condición de hijo socioafectivo. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes una buena tarea, Miguel, respecto a ello. Acá me están preguntando, a ver, me dice Hipólito, doctora, buenas noches, ¿y qué tan verdad tiene el sustento de la contestación? Porque el objetivo del demandado en alimentos es pasar una pensión mínima posible, claro. Claro que sí. Y por eso te digo, Hipólito, ¿qué pasa si generamos una mala herramienta judicial? Recuerden que nosotros somos expertos en generar malas herramientas y podríamos empezar, hey, yo soy abogado y usted lo demandan por alimentos, entonces mañana consígase de pareja a una persona que tenga un hijo para que usted diga que va a que se analice la capacidad económica en razón de que usted cubre los alimentos de este hijo. ¿Correcto? Y entraríamos en todo un conflicto. Javier Martos me dice, doctor, el matrimonio civil notarial facilita y evita cargas. Claro, pero tiene que tener claro que el matrimonio notarial que se ha dado reciente, justamente la modificación. Recuerden que el divorcio se dio antes, el divorcio notarial, la opción del divorcio notarial se dio antes y el matrimonio notarial se ha dado de manera posterior. Pero cumple los mismos requisitos, no es que ha variado, que porque sea más fácil yo mañana me quiero casar y me caso, no. Sigue siendo la misma estructura, solo que el personal o ¿cómo se dice? El funcionario competente ha cambiado. Muy bien. Entonces, dentro de este reconocimiento a los nuevos tipos de familia, que es también lo que se nos encargó hoy, podemos identificar las familias nucleares, las familias monoparentales, las familias ensambladas y las familias adoptivas, entre otro tipo de familias. Pero miren, acá justamente en este trabajo, en este material que les estoy alcanzando, pues ustedes acceden a este material a partir de acceder al curso también, les he puesto una modificación que se ha dado, por ejemplo, y que sería un reconocimiento a la familia monoparental. En mayo del 2023, miren ustedes, empezamos ya con algunas leyes que se han venido dando en razón de protección a la familia. Se ha emitido la Ley de Protección a la Mujer Jefa de Hogar en Situación de Pobreza o Pobreza Extrema. Y usted dirá, doctora, ¿y esa ley 31754 qué tiene que ver con la familia monoparental? Señores, esta ley en el año 2023 ha sido un reconocimiento del Estado a esta lucha histórica de las mujeres que ocupan el cargo de jefa de hogar. Doctora, ¿cómo no entiendo? O sea, no hay hombre, no hay padre soltero o madre soltera. Yo la favorezco a la madre soltera, pero no lo favorezco al hombre soltero, al padre soltero, perdón. Es decir, al padre que se quedó solo, a ese padre que cría, que es padre y madre de sus hijos, y a esa madre que también asume el rol de padre y madre. Miren, el Estado a nivel de la data estadística ha identificado que en el Perú existe un mayor número, claro está, y bastante grande, de mujeres que asumen el rol de padre y madre, incluso que asumen colocar los apellidos propios de la madre o consignar el apellido del padre, pero sin reconocimiento. Por eso también el incremento de demandas de filiación extramatrimonial. Todo eso ha conllevado a que el Estado tome una herramienta y diga, hey, voy a dar una ley, que es la 31754, y voy a establecer que debo proteger a esta mujer que está luchona, madre luchona, que asume ser jefa de hogar, pero que se encuentra en una situación de pobreza o pobreza extrema. Y se le va a dar ciertos tipos de beneficios. Pero esto constituye un reconocimiento a que en el Perú existen las familias monoparentales, es decir, de esta madre con su hijo. Ya ese estilo de mamá, papá, hijitos y perrito ya no hay. Entonces, si bien es cierto, no lo va a encontrar usted en el código de manera expresa, este tipo de familia, lo encuentra a nivel a nivel del Tribunal Constitucional, pero ya con una ley, el Perú reconoce esta familia monoparental, pero liderada por una mujer. Muy bien. En el tema de la familia ensamblada, usted puede revisar este expediente importante, el 1204-2017, en el cual uno o ambos miembros de la pareja actual tiene
uno o varios hijos de uniones anteriores o uniones posteriores también. Por ejemplo, segundas parejas de viudos, divorciados, madres o padres solteros. Mal llamado padres solteros o madres solteras, porque ser madre soltera no es una condición, no existe condición de madre soltera legalmente, ¿no? Pero es prácticamente para que usted entienda a qué nos estaríamos refiriendo con madre soltera, ¿no? Porque no es una situación jurídica. ¿Cómo estás, Enrique Munja? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches por su salud. Buenas noches y gracias por su salud. Y las familias adoptivas, justamente, son las familias que quedan constituidas sobre la base de una integración familiar que ya con este componente legal queda de manera permanente, garantista y excepcional. En algunos casos se puede establecer, porque dice, doctora, ¿qué pasa cuando el niño que fue adoptado ya cumple la mayoría de edad? ¿Podría desvincularse de su familia legal o no? Hay algunos supuestos en los que sí podría desvincularse de esta familia como tal, ¿no? Se le da esa opción. Dentro de lo que es la protección al matrimonio, esta ya no es una protección solo de la Constitución del 93, sino ya desde el año 79. Y si usted se da cuenta en este artículo 5, a manera de comparación, le he puesto ahí los dos artículos, a nivel constitucional, tanto el artículo 4 como el artículo 5, hay algunas similitudes. ¿Cuáles son esas similitudes? Mire, el artículo 5 en la Constitución del 79 ya nos decía, el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. Esta protección muy fuerte a la familia. Y aquí vienen los paquetes pro matrimonio, ¿no? Ojo, aquí viene también. La ley señala condiciones para establecer patrimonio familiar inembargable como espacios de protección y inalienable y transmisible por herencia. Y la Constitución del 93, en su artículo 4, señala, ya habla de integrantes de la familia. Ya no habla de la familia como un ente abstracto, sino acá ya se centra en que dentro de esa relación familiar, ya no hablemos familia, sino dentro de la relación familiar, vamos a identificar al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. Entonces, miren cómo cambia la visión de la Constitución del 79 a la del 93, ¿correcto? Aquí sí, esta familia como tal, esta conformación no es una conformación gaseosa, sino se centra en los integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Se protege a esta familia, se promueve el matrimonio también en la Constitución del 93, y aquí vienen los PAC ganadores para los que quieran optar por el matrimonio, y los reconoce como un instituto natural, también evidentemente, y fundamental de la sociedad. Las formas del matrimonio y las causas de separación y disolución también serán reguladas por la ley. Pero eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta de la diferencia de cómo se veía familia o el matrimonio y la familia en el 79 con la diferencia de la Constitución del 73. Y si usted llama al libro de familia y quiere ver el artículo específico del matrimonio, en el mismo libro usted va a encontrar primero regulados los esponsales, desde el 239 hasta el 240. Estos esponsales han sido muy criticados, ¿ah? En algunos casos, incluso yo recuerdo que en una entrevista en el CNM, cuando postulé para juez de familia en Chimbote, ya por allá por el 2000, ¿esto cuándo fue? 2014, 2015. Eh, Recuerdo que me hicieron esta pregunta, doctora, los esponsales, ¿consideraría usted que debería derogarse el artículo de los esponsales o lo mantenemos? ¿Qué considera usted? Eso fue mi entrevista. Y efectivamente, miren, los esponsales es una figura no muy usada, pero que usted la puede utilizar en el momento que considere ha sufrido algún tipo de daño respecto a este incumplimiento de la promesa matrimonial en el 240, ¿no? El 239 te dice qué es el esponsal. Y en el 240 te establece que esa relación de esa acción del incumplimiento de la ruptura de la promesa matrimonial podría conllevar a generarte algún tipo de indemnización respecto a un daño ocasionado. Pero no va a ser en todos los casos, obviamente. Aquí, igual para establecer un concepto indemnizatorio, tendría que pasar por algunos factores de determinación del daño y algunos hechos relaciones, algunos factores que permitan asociar ese daño respecto de esa acción. Sin embargo,
ya establece como premisa que el incumplimiento de la ruptura podría ser un hecho generador de una futura indemnización. Mi respuesta al final fue que sí, debería mantenerse, porque este incumplimiento de esta promesa podría conllevar a que específicamente, por más que se haga el tema probatorio, ya existe una premisa de que el rompimiento de la ruptura ante un compromiso que se genera una obligación como tal pueda ser reparado, ¿no? A partir de un pago de una indemnización. Sé que algunos no están de acuerdo, pues quien dice, no, doctora, pero los noviazgos terminan. Claro que terminan, pero si es que hay a una persona perjudicada, pues tiene que indemnizarse. Y ya si llegamos al título 1, que es el matrimonio, dentro del articulado, para poder establecer bien esta figura, tenemos el artículo 4, que ya lo he mencionado, en relación al artículo 5 de la Constitución del 79, el 4 nos dice claramente que es un instituto natural. Es decir, no, el matrimonio no es que surge a partir de una regulación en el código, no. Esto ya era un instituto natural que lo que único que intenta hacer el derecho positivo es regularlo, no crearlo. No hemos creado nuestras instituciones, no lo regulamos. Es un instituto fundamental y obviamente el Estado, tanto en la 79 como en la del 93, el Estado sigue promoviendo que se realice el matrimonio. Y ahí usted ha visto, matrimonio ahora también notarial, ¿correcto? Prefiere tener o poder asumir decisiones respecto a núcleos familiares. Pero qué difícil eso, señores, porque ha conllevado justamente a que el ciudadano actúe no de manera organizada, sino que más bien intente darle la espalda a las reglas que establece el Estado. Y por eso es que existe un mayor índice de personas que están dentro de una convivencia incluso propia o impropia, ¿correcto? Que no han optado por la regulación, o optar por esta regulación de acceder al matrimonio. Pero hoy vamos a ver si es que es importante o no casarse, ¿ah? Y bajo qué tipo de régimen. Y sobre todo, a veces resulta mucho más beneficioso el matrimonio, en otros casos no. Así que va a depender mucho de lo que usted busque. Por ahí van a decir, doctora, usted está promoviendo el matrimonio. Y en otras clases decían, no, atrás, atrás con el matrimonio, no más. Pero no, señores, hoy vamos a precisarlo. No es que la conferencista ha cambiado de criterio, sino que vamos a precisar qué es lo que a usted más le conviene, según la finalidad de establecer esta unión con otra persona. Y bien, hablamos de una unión, efectivamente, el 234 nos dice que es una unión voluntaria, que tiene que ser todavía bajo nuestro sistema varón y mujer, no hay matrimonio homosexual, no está regulado en el caso peruano todavía, y no solamente que sea un hombre y una mujer, sino que sean legalmente aptos, que tengan aptitud para contraer el matrimonio, que dentro de sus finalidades de este matrimonio sea hacer vida en común y que se dé una cierta igualdad entre las partes dentro de este matrimonio, la mujer y el hombre, ciertas igualdades que tienen que derrotar discriminaciones o desigualdades históricas. Dentro de la doctrina, el matrimonio, algunos todavía lo siguen utilizando como un matrimonio que es un acto jurídico con alguna finalidad particular, pero otros indican que no es un acto jurídico. El acto jurídico de por sí tiene una finalidad específica que es patrimonial. En cambio, en el matrimonio no solamente tiene el componente patrimonial, sino también el cumplimiento de algunos deberes y derechos que trascienden o superan el espacio patrimonial, ¿correcto? Como por ejemplo el deber de asistencia, el deber de fidelidad, el deber de cohabitación, entre otros deberes que no se encuentran centrados en el negocio jurídico como tal, que es la finalidad patrimonial. También tenemos justamente como Estado, en el Estado de matrimonio, surge esta unión con la finalidad de establecer una sociedad conyugal. Ojo, a veces se me confunden y me dicen, doctora, ¿la sociedad conyugal es lo mismo que sociedad de gananciales? No es lo mismo. La sociedad conyugal va a generarse indistintamente del régimen patrimonial que tú quieras escoger, ¿correcto? La sociedad de gananciales es un régimen patrimonial, al igual que la separación de matrimonios. Pero la sociedad conyugal siempre va a ser formada al momento de casarse. Doctora, ¿puedo elegir qué tipo de sociedad conyugal? No. Tú puedes elegir qué tipo de régimen patrimonial, porque la sociedad conyugal involucra un régimen patrimonial, pero también las relaciones
personales. Y dentro de esas relaciones personales tenemos algunos deberes, como por ejemplo el deber de asistencia, el deber de fidelidad, entre otros deberes que ya les he indicado, ¿correcto? Entonces, por ahí la doctrina trata de establecer algún nombre o nomenclatura a el acto que conlleva el matrimonio. Por ahí incluso se dice que sería una convención, ¿no? Es una convención que supera el hecho de un acto jurídico como tal. Bien, vamos avanzando. Hoy nos tocó esta figura. Algunos le tienen miedo a la figura del matrimonio, otros ya no tanto. A una cierta edad, ¿no? Hasta una cierta edad te tenemos miedo, a otra edad ya decimos, bueno, ya, hay que tratar de establecer cuál es la opción más segura para usted, sobre todo, si es que inicia una relación con otra persona, ¿no? Dentro de estos elementos del matrimonio tenemos, por ejemplo, el primer elemento que tiene que ser voluntario. Si esta manifestación de voluntad estaría... Ay, un momentito, por favor. Y que la unión sea voluntaria implica que dos personas hayan decidido por ellas mismas unirse para, vamos a ponerle avión acá, unirse para hacer una vida en común, no existiendo coacción entre ellas por parte de terceros. Esta unión obedece a sus voluntades individuales, libres de presión o de vicios que puedan influir en esta decisión que es de unirse voluntariamente en matrimonio. La unión tiene que ser intersexual, que es entre un hombre y una mujer. No existe regulado todavía el matrimonio homosexual aquí. Existen algunos sistemas en los que ya promueven las uniones voluntarias o los matrimonios igualitarios, pero eso todavía no se da en el caso peruano. La aptitud dentro de la capacidad o aptitud que debe tener el hombre y la mujer, eso justamente va a estar, se ha visto afectado con esta última modificación que se ha dado al tema de la eliminación y que no hay ninguna excepción ahora para el matrimonio de menores de edad. Antes habían algunas excepciones, como por ejemplo en el tema de mayor de 16 años con algún tipo de trabajo o oficio, podría conllevar a que se pueda realizar este matrimonio, o el hecho de que la gestante o la menor de edad, porque seguía siendo menor de edad, menor de 18 años, ya estaba embarazada, podía establecerse algún tipo de dispensa para poder casarse. En cambio ahora, estando en estado gestacional, está ya habiendo dado a luz, igual existe una imposibilidad legal para acceder al matrimonio. Esto es muy cuestionado, ¿ah? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde, por ejemplo, yo soy juez de provincia, de familia, y nosotros tenemos casos, bastantes casos de mujeres adolescentes, bueno, no mujeres todavía, adolescentes de 16, 17, 15 años, que acuden ya a los juzgados a solicitar, por ejemplo, filiación respecto a sus hijos, a pedir medidas de protección respecto a hechos de violencia de sus convivientes. Ellos ya están asumiendo una convivencia como tal, pese a que ahora ya no sería una convivencia, ¿verdad? Porque si equiparamos a las reglas del matrimonio, la capacidad todavía no la tendrían para poder unirse en matrimonio. Está prohibido totalmente que una persona de 16 años pueda casarse. Entonces, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante con esta ley bastante cuestionada, porque algunos dicen, claro, doctora, era el momento de eliminar toda opción de que se pueda casar una persona menor de edad con, y que pueda unirse en matrimonio. Sí, pero hay que tener en cuenta también la edad estadística, el inicio de la actividad sexual en menores de edad. Cada vez se establece, incluso conllevó en algún momento a despenalizar o no despenalizar, pero establecer sanciones mucho menores cuando, por ejemplo, se establecían relaciones sexuales en adolescentes de 14 años hacia más, entre 14 y 18 años, 14 a 17 años. Entonces, todo eso tiene que evaluarse. El contexto social también influye en espacios de marcos normativos. Y ahora, eliminar totalmente el matrimonio de menores de edad, uno tiene en la mente ese típico matrimonio de una niña de 8 años. En el caso peruano no había, no hay la posibilidad siquiera. La única dispensa era a partir de los 16 años en adelante.
Entonces, a los 16 años, una mujer ya podría, un adolescente, casarse o no. Cuestionado, porque no es lo mismo tu hija que se encuentra de 16 años, que está estudiando y que está con todas las posibilidades que la familia le pueda dar, a irnos a espacios socioculturales diferentes, como por ejemplo a comunidades nativas, irnos a la sierra extrema o a la selva, a la profundidad de la selva, en donde por el nivel socioeconómico se dan uniones ya de pareja de 16 años a más, y este cambio legislativo no va a tener un impacto de que la persona deje de salir de su casa siendo adolescente e iniciar una relación con otra persona. Entonces, el efecto realmente no va a tener la finalidad porque no va acompañado de poder abordar todas las... El Perú no es el mismo, ¿no? Entonces, tendría que establecerse estrategias para aquellas zonas, sobre todo socioculturales, en las que está normalizado que adolescentes de 16 años asuman, ya mantengan relaciones sexuales y relaciones de convivencia con sus parejas, ¿no? Y que a ellas ahora se les impide el tema de casarse. Bien, que el varón y la mujer sean aptos como tal, y por eso justamente traje a colación esta modificación que se ha dado del matrimonio infantil o matrimonio de menores de edad. La formalidad también, y por más que hemos tenido la modificación del matrimonio notarial, las formalidades siguen siendo las mismas, los requisitos siguen siendo los mismos, ¿correcto? Lo que ha cambiado es la aptitud que asume o el poder que asume el funcionario competente. Y también el hecho de la vida en común. Pero aquí hay que analizarlo de manera correcta, el hecho de hacer la vida en común, porque incluso a partir de la pandemia, usted ha visibilizado que estos matrimonios que ahora uno vive en una zona y en otro en otra, trabajas de manera remota, trabajas de manera virtual y también llevas una relación virtual, sí, se puede dar. Entonces, tenemos que ir cambiando también en la interpretación respecto a lo que significaría una vida en común, ¿no? Porque eso no sería una causal, por ejemplo, de divorcio como tal. En algunos casos, por ejemplo, cuando quiere establecer usted abandono de hogar, sin embargo, la otra persona dice, no, o sea, si bien es cierto, físicamente no me encontraba en ese domicilio, pero yo acudía constantemente o por el tema de mi trabajo, pero las condiciones fueron estas, o de manera virtual todos los días nos conversábamos. Entonces, pierde peso esa obligación de hacer vida en común a partir de las nuevas tendencias del derecho de familia. Y aquí es mi línea de tiempo, aquí es mi línea de tiempo que les doy, el plus que les he hecho hoy día para que ustedes puedan tenerlo mucho más sencillo. Doctora, cuando se nos habla de las modificaciones, pero quiero saber cuáles han sido específicamente por figura dentro del libro de familia. Bien, el matrimonio, artículo del 234 hasta el 294. Acá dice, a otra edad tienes miedo de quedarte soltero, dice Javier Palco. Soltero o casado, Javier Palco, no tenga miedo, joven. Miguel dice, no olvidemos que el matrimonio es un contrato, justamente los esponsales es la figura del contrato preparatorio y por su incumplimiento ciertas violaciones. Miguel, es que no lo estamos olvidando, lo que pasa es que la doctrina como tal establece varias acepciones respecto de lo que vendría a determinarse el matrimonio. En tanto recuerda que los contratos o la finalidad de los contratos tienen una única finalidad que tendría una naturaleza económica o patrimonial. Sin embargo, el matrimonio no puede ser tratado como un contrato. ¿Y por qué te digo esto, Miguel? Porque cuando vamos a ver nulidad y anulabilidad del matrimonio, si tú utilizarías las reglas específicas del contrato, esa nulidad no sería fundada respecto de la nulidad del matrimonio. Y usted mira, doctora, ¿pero por qué? ¿Por qué no le aplico al matrimonio las mismas causales de la nulidad de los contratos? Porque no es lo mismo. Justamente por la naturaleza de este matrimonio, que no solamente se centra en una naturaleza económica, es que hay mucho más dificultad para lograr una nulidad y una anulabilidad en el caso del matrimonio. Incluso cierra tan fuerte esta protección, y vamos a ver un caso muy bonito aquí, en el hecho del bígamo, por ejemplo, y que la pareja del bígamo muere o fallece y los herederos quieren expulsar a la mujer que se había casado o que ya estaba casada anteriormente, pero no lo puede hacer porque ya la legitimidad como tal en el artículo 248 establece quién es el que puede iniciar esa acción. En cambio, si fuera una nulidad de acto jurídico en general, incluso una nulidad manifiesta como tal, podría ser incluso cualquier persona, hasta el Ministerio Público, ¿o no, Miguel? Entonces, por eso es que más bien tú no debes olvidar que el matrimonio no puede ser trabajado como un simple acto jurídico,
porque las reglas del acto jurídico tienen otro tipo de regulación. Es más, si tú quieres terminar ese acto jurídico, simplemente te centras en el contrato y punto. En cambio, en el caso del matrimonio, permite situaciones como, por ejemplo, el principio de solidaridad familiar, que significa, por más que ya no tengan nada que ver esos contrayentes, esos contratantes, vas a tener que subsistir una obligación alimentaria pese a que ya no tienen nada porque uno de ellos, por ejemplo, está en una situación de indigencia. ¿Eso pasa en los contratos civiles? ¿Podrías equipararlo a un contrato civil? No. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué más, qué más, doctora? Muy buenas noches, ¿cómo está los años? Máximo, ¿qué es de tu vida? Sí, ya no veo que interactúas mucho conmigo en el Facebook. Más likes, por favor, gracias. Ucayali, mire, nos falta conocer Ucayali, Atalaya. Muchísimas gracias, José. Gracias. Correcto. A ver, doctora, una consulta. ¿Un hombre puede hacer su demanda de separación, qué dice? Su demanda de separación convivencial. Tú lo que quieres hacer, me imagino que es dar por terminada la convivencia. Claro que se puede, pero no es una demanda. No, separación condicional. Esto me estás hablando de una causal, una causal del divorcio por separación convencional, me estás hablando ya. Divorcio ulterior, solo con la denuncia por la violencia familiar. No, Máximo, no te confundas. Recuerda que la convencional requiere mutuo acuerdo, entonces tú no necesitas probarme nada. Aquí simplemente es, ambos están de acuerdo, lo puedes hacer a nivel notarial incluso, y luego culminas con, primero con la separación como tal y luego el divorcio ulterior. No te confundas. Muy bien. Por ahí ya veo a alguien que está levantando la manito. Vamos a avanzar nada más esta línea de tiempo, doctor y José Pérez, y le doy pase, ¿ok? Un segundito nada más para que podamos determinar esta línea de tiempo. Y ahorita le doy pase. Gracias, doctor. Mire, en su línea de tiempo, aquí desde el 234 al 294, usted tiene la institución regulada como el matrimonio. Y se han dado dos últimas modificatorias, en el 2022 y en el 2023. Tome nota usted acá porque le va a servir mucho si tiene su código a la mano, así que lo va a poder tomar nota incluso cuáles han sido las modificatorias de esos últimos años. Doctor, es obligatorio en el divorcio por separación de cuerpos la pensión alimenticia para la otra parte. Recuerda, Evi, que no es tan cierto. Recordemos, y eso lo vamos a ver, de que a partir del pleno se establece la identificación de un cónyuge más perjudicado. Recordemos que la separación de hecho, como tal, debería ser parte de un divorcio remedio, pero está siendo tratado a nivel judicial como un divorcio sanción, porque el hecho de identificar un cónyuge más perjudicado ya sería como sancionar al que no fue tan perjudicado y beneficiar al más perjudicado, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en divorcio. Igual voy a tocar ese tema, incluso yo he dado, me pueden buscar como Tania Bocanegra Risco, más enfoque de género en la determinación del cónyuge perjudicado en los procesos de divorcio por separación de hecho. Fue una conferencia muy buena con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, donde hablamos acerca de este divorcio sanción, de divorcio remedio, y cómo esta causal, más que ser remedio, se está convirtiendo en sanción. Bien, entonces, dentro del matrimonio, como les había dicho en estos articulados, tenemos dos modificaciones. La 31643, que se ha publicado en diciembre del 2022. ¿Esta cuál es? ¿Recuerdan? Pueden escribirme aquí ustedes. El matrimonio notarial. Muy bien. El matrimonio notarial con la 31643. Igual en la diapositiva más adelante les estoy dejando ahí el screenshot de la ley. Y la 31945, que ha sido aquí nomás, noviembre del 2023. ¿Esa cuál es? Pueden escribir abajo, en la cajita, interactúen, doctores, interactúen. En la 31945 es la eliminación del matrimonio de menores de edad. Y nos establece una causal de anulabilidad en el que no es necesario que el menor de edad tenga que esperar obtener la mayoría de edad para solicitar la anulabilidad del matrimonio. Ojo, eso es muy importante y eso ahorita viene. Tranquilos, tranquilos. Ya venimos con la nulidad y la anulabilidad. Pero esta 31945 nos establece que la anulabilidad ya no va a ser necesario que tú cumplas la mayoría de edad, sino incluso siendo menor de edad y habiendo tenido esta condición de casado, pueda solicitar que ese matrimonio se anule. No vas a esperar cumplir la mayoría de edad para pedir la anulabilidad.
Bien, el parentesco lo tenemos desde el 236 al 238. Tenemos los regímenes patrimoniales del 295 al 300. Ya sabe usted cuáles son los regímenes, ¿verdad? La sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. Dentro de lo que establece una sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal tiene tanto los regímenes patrimoniales como las relaciones personales. Recuerde usted, eso es el kit de todo lo que es el derecho de familia. Importante para que usted pueda, cuando tenga alguna pregunta, en examen, en una entrevista, lo relacione de manera rápida, porque a veces nos confundimos con los términos. Y la famosa unión de hecho en el 326. En el hecho del 3, la unión de hecho que se refiere a una unión de hecho propia, ¿correcto? Una unión de hecho propia. Y por ahí les lanzo una pregunta, a ver, para que, los que están despiertos. Señores, en la unión de hecho, ¿puedo elegir el régimen patrimonial? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Respuestas. Javier, Ruth, José, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Podré elegir o no? Porque en el matrimonio puedo elegir, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo no elijo en el matrimonio? Sociedad de gananciales, ¿verdad? Porque es el régimen patrimonial por defecto. Muy bien. Es decir, que debo elegir antes de casarme. O doctora, ¿lo puedo elegir posterior a casarme? Claro, también posterior a casarte, ya que tú asumiste la sociedad de gananciales, podrás cambiarlo, ya no elegirlo, podrás sustituir el régimen. Doctora, ¿qué pasa si mi esposo no quiere aceptar? Yo ahora estoy ganando más, soy exitosa conferencista, juez que me está yendo muy bien, ya estoy de Suprema y ya quiero separación de patrimonios. Cuando me casé con mi esposo, ambos estábamos de docentes aquí nomás en escuela primaria y ahora ya hemos crecido y yo quiero separación de patrimonios porque la relación no va muy bien. Pero mi esposo no quiere. Claro, ¿cómo va a querer? ¿Qué hago? ¿Puedo sustituir unilateralmente en el matrimonio? ¿Puedo sustituir el régimen unilateralmente ya casada? ¿Sí o no? Pero ¿qué debo hacer si lo quiero sustituir? Señores, miren, yo sé que hay dos preguntas y los estoy confundiendo. Vamos primero con el matrimonio, ¿ya? Reglas claras. El régimen patrimonial que yo elijo que yo elijo es antes del matrimonio. Si no elegí antes del matrimonio, por defecto, el de sociedad de gananciales. Una vez que estoy en la sociedad de gananciales y quiero cambiar, tiene que ser con el consentimiento de la otra parte. Por eso es que tengo que ir a firmar este cambio de o sustitución. Pero pueden haber casos que tú quieres sustituir el régimen y la otra persona no quiere, pero tú tienes un motivo justificado, como por ejemplo, él está haciendo mal uso de los bienes, el comportamiento de la otra parte, entre cualquier otra justificación legal que el juez pueda dentro de este análisis. Como les digo, el conflicto de familia es un conflicto a partir de un abordaje integral en el que no todo va a estar textual en el podio y que podría darse una sustitución obligada o dispuesta por el juez, pero podría iniciar. Doctora, ¿qué proceso judicial inicio? Si no hay en el código, dígame usted en qué artículo me sustento para pedir el cambio de régimen patrimonial. Es que en realidad no lo va a encontrar en el código, pero usted sí puede ingresar una pretensión de esa naturaleza y ya el juez tendrá que evaluar. ¿Qué va a ser una situación muy difícil? Sí. Por eso siempre les recomiendo a ustedes que antes de casarse elijan el régimen al que usted quieran. Después, por mutuo acuerdo, pueden cambiarlo 140, 200 veces. Cada año pueden cambiar si ustedes quieran. Pero sí les queda su última opción, que es a nivel judicial. No hay un proceso específico, pero tendrá que ser trabajado como un proceso de conocimiento y tendrá que establecerse aquellos espacios probatorios para poder determinar si efectivamente corresponde que el juez obligue a que se sustituya el régimen. Eso es en el tema del matrimonio. Ahora vamos a la unión de hecho. Doctora, y en el régimen, Elizabeth dice, doctora, ¿cómo elijo antes de casarte? Fácil, tú ya tienes la fecha de matrimonio, te vas antes, haces tu trámite en registros, ambos obviamente, y establecen que a la fecha de la realización del matrimonio, previamente, ya tienes tú constituida esta separación de patrimonio. Doctora, pero si al final, el día del matrimonio me arrepiento y no me caso, no hay ningún problema porque esto queda sin efecto. Muy bien, ahora en la unión de hecho. Doctora, ¿qué hago en la unión de hecho? ¿Puedo escoger en la unión de hecho qué régimen patrimonial voy a llevar con mi conviviente?
¿Podría o no? Primero ponte en dos supuestos, ¿ah? El primer supuesto, que es el que más se da, porque somos peruanos tal vez que no tenemos la de hacer los actos previos, sino más bien cuando ya suceden, recién queremos regularizar nuestras actuaciones. El típico caso a nivel judicial, señores, es cuando uno de ellos ya falleció, ¿verdad? Uno de los convivientes ya falleció y como tú quieres derechos hereditarios, entre otros tipos de derechos, vas a pedir tu reconocimiento de unión de hecho. ¿A quién vas a emplazar? A la sucesión intestada de la otra parte, o a la sucesión, perdón, de la otra parte. Entonces, cuando el juez te va a dar tu decisión y te va a decir, sí, tú has sido su conviviente, era una convivencia propia, tenían un espacio de ubicuidad en donde hacían vida en común, entre otras cosas. No tenían impedimento matrimonial, perfecto. El juez te reconoce esa unión de hecho. ¿Bajo qué régimen? Cuando el juez declara, ¿bajo qué régimen va a dar el juez? ¿Separación o sociedad de gananciales? Obviamente, doctora, está facilita su pregunta. ¿Por qué? Porque ya está muerto, pues. Claro. Incluso estando vivo, si lo hacen a nivel judicial, va a ser igualito, equiparable a la sociedad ganancial. Pero señores, ¿qué pasa si usted es un alumno, usted es un abogado, alumno de ANDAP, y usted ha averiguado que hay una decisión a nivel del Tribunal Registral, ojo, el Tribunal Registral en el año 2019, y en el 2019 el Tribunal Registral indicó en un caso en específico, y que a partir de ese caso, recuerda que esos no son vinculantes, tendrás que solicitarlo, de que no podría generarse un espacio de discriminación. Miren qué importante es siempre la no discriminación, ya lo hemos visto en el tema de carga familiar para el socio efectivo, ahora lo estamos viendo en este tema del matrimonio y la unión de hecho. Si tú te vas a unir, ¿por qué no tendrías la opción de elegir tu régimen? Si es equiparable el matrimonio y en el matrimonio te dan la opción de elegir. ¿Por qué la separación de hecho no? La separación, perdón, la unión de hecho no. Entonces, en esta sentencia del Tribunal Registral del año 2019, en esta resolución, perdón, indicó que sí, estas personas que habían solicitado la regulación de su unión, es decir, la inscripción de su unión de hecho como tal, se inscriba bajo el régimen de separación de patrimonios. Miren ustedes, entonces sí se puede, pero va a tener que hacerse en el caso en concreto y a nivel del tribunal registral. Doctora, dice, pero la decisión del tribunal registral está sobre las normas civiles. No, es que, Karina, dime qué artículo civil te dice que la sociedad de gananciales no podría, que perdón, que la unión de hecho no podría establecer un tipo de régimen. No está. En lo que está en el código es que la unión convivencial tiene que ser propia. Y la propia refiere más de 2 años y sin impedimento matrimonial y adicional a este que tengan un lugar de convivencia. ¿Correcto? ¿Y qué te dice más abajito? Que tendrán derechos equiparables a los del matrimonio. ¿Y no es equiparable el matrimonio la opción de elegir? Bajo tu interpretación, Karim. Porque recuerda que el obtener, por ejemplo, el derecho al pago del seguro, el derecho a hereditario, entre otros derechos equiparables al matrimonio, ha sido a nivel jurisprudencial que se ha venido dando esta suma de beneficios a nivel de la sociedad a través de las uniones de hecho propias. Entonces, no es que estás la norma civil por encima de la norma registral o la norma registral por encima de la norma civil, no, sino que si tú estableces que la unión de hecho propia tiene efectos similares a las del matrimonio, uno de ellos sería la elección del régimen patrimonial. Pero sería, pero por eso, ¿qué es? Por eso les digo, miren, mira, Karina, cuando acá les he puesto la diferencia de la diapositiva, mira, ¿qué dice acá? Sociedad conyugal. Sociedad de bienes es igual a sociedad de gananciales, Karina.
Karina, hay que tener, por eso les digo, este cuadrito a ustedes les va a servir mucho para poder dar respuesta de manera rápida. Entonces, usted está sujeta, claro, pero así como en el caso del matrimonio, su sociedad conyugal como tal podrá escoger su régimen. Claro que sí, porque una cosa es la sociedad como tal y otra cosa es el régimen patrimonial. Muy bien. Ahora, si queremos hacer más preguntas sobre el tema, antes de pasar a la otra línea de tiempo, voy a dar pase a José Pérez y a Eri posteriormente, ¿correcto? Porque quisiera así que las preguntas sean bien concisas para poder avanzar, porque tenemos bastantes diapositivas todavía pendientes, porque el tema de hoy es bien amplio, el matrimonio, sus efectos, incluso hasta el divorcio creo que me han incluido ya. Bien, adelante, doctores. Sí, doctora Tania, buenas noches, un gusto. José Pérez ¿Cómo desde está, Atalaya. doctor José? Sí, mire, en realidad lo mío no era una pregunta, era abundar un poquito respecto al tema del contrato que el señor estaba un poco diciendo y quería ahí abundar con una casuística. Yo tengo un caso puntual y rápido en el que se separan, efectivamente se separan, pero la señora, la esposa, bueno, tiene un problema de salud y el juez dictamina que ella debe seguir recibiendo una pensión. Con A eso el ver, pero juez... doctor, primero, escúcheme, primero por partes. Usted como abogado me tiene que utilizar la terminología específica. Usted me dice, yo tengo una pareja que se separa. Ahora, para usted, ¿qué es separar? Para el ciudadano y a Bueno, pie, que se divorcia, separarse. doctora, sí, Ah, sí. pero hay sentencia de divorcio, es decir, hubo una separación de cuerpos y luego hubo un divorcio, Sí, por porque supuesto, o sea, el divorcio es concreto, o sea, ¿no? hubo una disolución del vínculo matrimonial. Y pese a la Efectivamente. disolución del vínculo matrimonial, el juez dispuso que se mantenga una pensión alimenticia. ¿Eso es lo que me está diciendo usted? Efectivamente. Correcto. Continúe. Entonces, bueno, como usted dijo, ¿no? Aquí se ratifica que si hubiera sido un contrato, pues simplemente Oh, se acabó, ¿no? O sea, y por no el había principio nada de que... solidaridad familiar se podría dar este supuesto. Es por eso que quería abundar en ese tema, ¿no? Eh, Correcto. Ahora, respecto a la unión de hechos, sí, le agradezco porque me aclaró el tema. Sí, claro, ¿no? Como me decía el propio, y tengo otra casística también, porque tengo una unión de hecho antes del matrimonio, en la cual todavía estamos discerniendo con el juez si me da la unión de hecho, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí hay el detalle. Esto le va a servir mucho. Perfecto, me encanta. Usted me está hablando de una sociedad, una unión de hecho antes de que él dé por Antes, terminada la unión de hecho al casarse, porque no puede así, existir unión de hecho si es que hay impedimento matrimonial. ¿Cuál va a así, ser su decisión del juez? El juez tiene que probar porque no hay problema. ¿Puede reconocerse previo a un matrimonio una unión de hecho? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por cuál sería el impedimento en este caso? Primero tú tendrías que probar que efectivamente hubo una unión de hecho, es decir, eso cuando es él estuvo con tu patrocinado, no hubo, señor juez, impedimento matrimonial. Es más, posterior a eso, la culminación de esa unión, de hecho, ha sido justamente con el matrimonio. No se puede establecer prácticamente una actuación de su propio dolo o del propio hecho de que, recuerdo utilizan mucho este principio, el hecho de que con tu propia acción te beneficies, con una acción de mala fe te beneficies. Es decir, yo quise terminar esta sociedad, esta unión de hecho, con el matrimonio, para perjudicar con la persona pero que en yo este tenía caso ya es al esta revés. convivencia En este propia. caso es Ah, al es al revés. revés. ¿Cuál es el caso? A Sí, ver, porque doctor. el problema es que, por eso quería abundar, porque para que el señor lo tenga claro, que si fuera un simple contrato y yo estoy demandando unión de hecho antes del matrimonio, ¿por qué? Porque la señora adquiere bienes a título personal, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de la unión de hecho, estos bienes no están formando parte de la sociedad de gananciales, en perjuicio de mi patrocinado. Y lo que es peor, se está yendo a un enriquecimiento ilícito porque ella ha vendido un patrimonio, ¿no? Vivido. En la unión de hecho. Un poquito para abundar, como le decía, Claro. más que todo, la parte de contratos, ¿no? Porque tenemos que separar y tener bien claro que por nada se puede entender el matrimonio o una unión de hecho como un contrato.
Eso es todo, señora. Correcto, muchas gracias. Claro, y sirvieron tus ejemplos para darle mayor claridad a que no lo Claro, podríamos por eso trabajar quería como abundar, contrato. por eso quería Claro, abundar. perfecto. Gracias. Incluso, mire, como yo en esa misma línea les voy a señalar más adelante que cuando usted quiera anular un matrimonio o que se dé una nulidad manifiesta en un matrimonio, no va a poder ser igual que en los actos jurídicos. Porque en los actos jurídicos, cuando hay una nulidad manifiesta, incluso el juez podría declarar la nulidad, el Ministerio Público, el ciudadano de a pie. Pero cuando es en el caso de un matrimonio, por ejemplo, vamos a ver el caso del bígamo, van a haber situaciones que incluso los propios herederos no podrían accionar, porque va a ser una acción específica para el caso de la nulidad del matrimonio del contrayente o del segundo contrayente. O sea, nadie más que las partes que intervinieron tanto en el primer matrimonio como en el segundo matrimonio. Doctora, pero ¿qué pasa si él accionó y de ahí muere? Ah, ese es otro cantar, porque el que fue perjudicado quiso accionar, inició el proceso, y eso es ya un tema procesal. Si usted muere durante un proceso, puede continuarlo sus herederos. Pero si usted murió sin haber hecho nada y pasó el tiempo legal como tal, nadie más lo puede hacer. Doctora, pero si era nulo, ella se casó, ya estaba casada. Nadie más, así está clarito, porque no lo podemos trabajar como un acto jurídico normal. Porque en estos actos jurídicos comunes o civiles, no estamos hablando de matrimonio, pues, de esto que la Constitución busca proteger. Que, ojo, yo no estoy tan de acuerdo con esta superprotección al matrimonio y sobre todo no está de acuerdo con la nueva tendencia que es la disolubilidad matrimonial. Ahora la nueva tendencia es disolver, ya no establecer régimen de sanción, ni régimen ni divorcio sanción ni divorcio remedio, sino simplemente ya no se desea continuar con esta figura y pueda darse por terminado. Otros sistemas lo tienen, nosotros todavía no estamos a este punto y es más, se complica más cuando decimos que incluso para un divorcio remedio, como es la separación de hecho, que es por la separación por el tiempo, pese a que tú fuiste el que dejaste la casa, igual te pide establecer un cónyuge perjudicado. O sea, te complico mucho más el tema del divorcio. En el Perú es una tarea bastante difícil a nivel judicial. Bien, Enrique quiere hacer una pregunta. Y así le hacemos, a Cintia Flores le vamos a decir que nos espere un ratito para avanzar las diapositivas para que ustedes hagan más preguntas todavía. Si puede prender su audio, sería Sí, genial, Enrique. sí, doctores, doctores, buenas noches. Primeramente, doy gracias a Dios, aunque no sé tanto con todo respeto. Les habla un estudiante de Derecho, ¿no? Un estudiante de Derecho del octavo ciclo para noveno, y gracias a Dios. Bueno, mi pregunta es, doctora, ¿no? Tiene que ver con el tema de acá de lo que es familia, ¿no? Eh, para un divorcio, ¿deben los dos estar de acuerdo ante el juez de familia, que si no me equivoco, él es el que hace valer este divorcio? Y si estoy mal, doctor, esto es para aprender de usted y de doctores que me escuchan. Basta que uno más lo firme y ya el juez de familia ya lo hace válido el divorcio. Esa es mi pregunta, doctora, nada más. A ver, creo que estamos un poco todavía en esta línea de estudio, ¿no? Importante que ya estemos capacitándonos, porque hay que manejar siempre, como yo le dije a sus compañeros, los términos correctos. Nosotros ya como abogados tenemos que utilizar una terminología dentro del marco legal. No es, tenemos que firmar, no sé a qué se refiere con la firma. Aquí el proceso de divorcio como tal, en el 333, se establece las causales específicas por las que se puede dar la separación. Y luego de la separación se puede dar el divorcio como tal, incluso hay un plazo posterior. Ahora, si hay un divorcio de mutuo acuerdo o una separación de mutuo acuerdo, es la separación convencional. Ahora, doctora, ¿puedo hacer la separación convencional a nivel judicial? Claro, lo puedes hacer, pero de verdad que sería una locura irnos por el Poder Judicial para la separación convencional cuando lo puedes ir a hacer a nivel notarial y te ahorras un montón de tiempo y a veces el tiempo es mejor ahorrar tiempo en costos también de tiempo y dinero, ¿verdad? Entonces, si hay un mutuo acuerdo para terminar y disolver este vínculo matrimonial, te puedes ir al notario con la manifestación de ambas partes y puedes iniciar igual esta separación convencional y posterior el divorcio ulterior. Entonces, tiene que haber este acuerdo como tal. Ahora, si uno de los dos no está de acuerdo en divorciarse, que es lo que mayormente pasa en el Perú, tienes que irte al espacio judicial, ahí a tratar de probar estas causales con medios probatorios idóneos para cada causal. No es que simplemente tú el día de hoy
despertaste y ya no quieres más a tu pareja y quieres divorciarse. Esa opción no hay. Hay causales específicas y cada una tiene un medio probatorio específico y cada causal, incluso hoy día no las vamos a tratar, pero ya no tienen mucho sentido algunas, ¿no? Como el tema de la conducta deshonrosa. Claro, Madeley también municipal. Y justamente, Madeley, sino que no me han dejado terminar la segunda diapositiva, acá está la ley 29227. Este divorcio municipal se da a partir de esta ley en el año del 2008. 15 de mayo del año 2008. Por eso quería avanzar un poquito con la clase para que ustedes puedan ver esta opción, ¿ya? Miren, y recuerda, Madeley, que el matrimonio municipal se ha dado recién, y en cambio el divorcio a nivel municipal se ha dado de manera anterior. Miren, ya en lo que es separación de cuerpos, con divorcio, posterior se puede dar el divorcio, primero es la separación, desde el artículo 332 al 347, y el divorcio ya específico desde el 348 al 360. Y ahí estoy en esta línea de tiempo para que ustedes no se olviden, estoy insertando las modificaciones. Con la ley 29227 se da el divorcio municipal divorcio notarial, y o municipal. La afiliación matrimonial, que se da del artículo 361 al 376, establece también unas ciertas modificaciones que se dan a partir del decreto legislativo 1377 del 2018. Este decreto legislativo, el 1377, señores, ha variado el tema de las presunciones matrimoniales. Recuerden que usted era doctora. ¿Para qué estamos hablando de esta filiación si hoy nos tocó hablar del matrimonio? Porque uno de los efectos justamente es este decreto legislativo 377, en el que en el sistema antes del 2018, si el hijo nacía dentro del matrimonio y pese a que la mujer decía, este hijo no es de mi esposo, este hijo tenía que llevar los apellidos del esposo. ¿Por qué? Porque la presunción matrimonial era que se presumía que era este hijo matrimonial y punto. Es el padre y se acabó, no hay opción. Pero con el decreto legislativo 1377, justamente se permite ahora que esta mujer, por más que esté casada, pueda decir que el padre de su hijo no es su esposo. Y pueda esta otra persona reconocer a este hijo. ¿Correcto? Entonces, importante dentro de este paquete del 1377, entre otras reformas que se dieron con este decreto legislativo. Y la adopción, que va desde el 377 al 385, establece algunas modificaciones que se han dado con la ley 31716 y con la 31906, ambas en el 2023, respecto, esto no es tanto en el proceso de adopción, sino para las entidades que tienen que operar y hacer mucho más rápido que se llegue a un proceso de adopción. Pero eso sí no lo vamos a trabajar hoy porque eso no es materia de la clase de hoy. Ya desde el artículo 386 al 4, correcto, Pepe Rentería nos dice, doctora, con este decreto 1377 se puede hacer un reconocimiento del concebido de una mujer casada donde ella manifiesta que el hijo del concebido no es de su... Perfecto, Pepe. Ese es uno de estas presunciones que han sido modificadas. La afiliación extramatrimonial ya va desde el 386 al 417. La extramatrimonial sí no tenemos nada que ver hoy porque nosotros estamos trabajando todo respecto del matrimonio. Patria potestad, aquí importante porque recuerden que la tenencia, usted dirá, doctora, patria potestad no es tenencia, sí, pero la patria potestad es el conjunto, el universal, y la tenencia está dentro de este ejercicio, este reflejo del ejercicio de la patria potestad. Y sí, ha sido modificada con la 31590 en octubre del 2022. ¿Con qué? Con la famosa tenencia compartida. Muy bien. Los alimentos, desde el 472 al 487, y el alimentos ha tenido dos modificaciones. Con la 31464, que se ha publicado en mayo del 2022, que es la simplificación del proceso de alimentos, y con la ley 31960, en el que ahora de oficio se remiten copias al Ministerio Público para iniciar el proceso de omisión a la asistencia familiar. Esas son las dos modificaciones recientes referidas al tema de alimentos. Señores, ese es mi regalo del día de hoy, ¿ah?
Esta línea de tiempo no la van a encontrar en ningún lado. Este es Made in Tania Bocanegra, así que les va a servir mucho estas modificatorias y ustedes pueden hacer clic ahí y le va a salir el texto completo, ¿correcto? Muy bien. Y aquí, como nos había señalado Pepe Rentería, nos dice, doctora, mire, con este 1377 que usted me comenta del 2018, se dieron algunas modificaciones específicas en el tema del matrimonio. ¿Cómo así? Mira, el 361 estableció una presunción de paternidad. El hijo o hija nacido durante el matrimonio, durante los 300 días calendarios siguientes a la disolución del matrimonio, tiene como padre al marido. Ese era y no había excepción. Sin embargo, con la modificación del 1377 dice, salvo que la madre indique expresamente que no es del padre. Correcto, modificado el 361. Muy bien. ¿Tiene una implicancia dentro del matrimonio? Claro que sí. El 362, que es la que nos decía Pepe. El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare otra vez expresamente que no es del esposo o del marido. Doctora, ¿y el 396? Ah, pero el 396, eso ya es de extramatrimonial. Eso no es de hoy día para nosotros, así que no vamos a demorar ahí. Es para el extramatrimonial, pero de mujer casada. Dice, el hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por el progenitor siempre y cuando la madre haya declarado. O sea, es decir, que la persona que no es el padre, que no es el esposo, puede reconocerlo. Muy bien. Doctora, y cuando usted nos ha mencionado en su línea de tiempo que ahora los notarios pueden celebrar matrimonio civil, esa es la ley que establece específicamente, acá me he equivocado el número de ley, perdón, es la 31643, que modifica el Código Civil para facultar, en este caso a los notarios, a celebrar matrimonios civiles. Ahí les estoy dejando el link también para que usted pueda obtener todo y son los mismos requisitos, ojo, el único que ha cambiado es el que pueda el funcionario responsable, ¿correcto? En el 2008 se estableció el divorcio y la separación convencional con divorcio ulterior en municipalidades y en notarías, incluso anterior a la regulación del matrimonio. Aquí están todas las diapositivas para que ustedes puedan luego revisar. Y la ley que se ha modificado específicamente en la prohibición de todos los menores de edad que no van a poder contraer matrimonio es la 31945. Pero ¿qué es lo importante de esta ley? Miren ustedes, la norma aprobada contiene una disposición complementaria transitoria. La anulabilidad del matrimonio, dice, la persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente, incluso con la anterioridad a la vigencia de la presente ley. Es decir, lo está aplicando de forma retroactiva, algo que anteriormente decías, no, a partir de la dación en el tema civil no se aplica retroactivamente, salvo en el tema penal. Sin embargo, acá te dice, la persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad para solicitar la anulabilidad de su matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de esta ley. Correcto. Te aplica ahí ya la posibilidad del efecto retroactivo. Esta ley 31945, señores, ha modificado específicamente, por ejemplo, en el tema de la celebración del matrimonio y los supuestos para algún cese de incapacidad para contraer matrimonio, expresamente que ya no hay esa excepción de que si tenías la edad mayor de 16 años o tenías un oficio específico, podías establecer esta dispensa para que te cases. Ya no. El artículo 46A, correcto, indica claramente la incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa, ojo, es una capacidad solo para algunas cosas, que no se aplica para el matrimonio. O sea, a partir de la fecha, personas con 16 años no se pueden casar bajo ningún motivo, ¿correcto? Por eso está modificado el 46, está modificado el 46A, está modificado el artículo 42, específicamente en el que dice ahí, toda persona mayor de 18 años tiene la capacidad para el matrimonio. Menor de 18 años, ninguno. Doctor, y la excepción de los 16, peor, nada. La modificación también trae esta modificación expresa en el 241. No pueden contraer matrimonio las personas menores de 18 años. Doctora, ¿hay una excepción? Ninguna. Entonces, miren la cantidad de artículos que han sido modificados dentro de nuestro Código Civil con esta ley 31945, pero todos en un mismo aspecto.
Esta ley se adoptó en el 2023, noviembre. ¿Es nulo el matrimonio? ¿De quién? Menores de 18 años. ¿No se permite el matrimonio de quién? De personas que no cumplan la mayoría de edad. La celebración y las diligencias. En ningún caso se podrá permitir o contraer el matrimonio de personas menores de 18 años. Entonces, miren cómo se han modificado todos estos artículos con esta ley. Ahora vamos a avanzar rapidito y le voy a dar opción a las preguntas. Estoy corriendo aquí ya. Vamos a extinguir ese vínculo matrimonial. Doctora, ¿cómo lo extingo? Me cansé de estar casada. Dígame usted cuáles son los tips para dejar de estar casada. Bueno, yo no me he casado, pero los tips están acá en la diapositiva. Si usted quiere extinguir el vínculo matrimonial, usted tiene 3 opciones. Usted se puede ir por la invalidez a nivel judicial, obviamente, y la invalidez va a tener que ser a través de la nulidad o la anulabilidad. Usted puede usar el divorcio, tiene la opción de divorciarse judicialmente también, tiene que hacer, o también puede hacerlo notarialmente, o puede hacer municipalmente, claro, o divorcio municipal. Pero hay divorcio relativo y hay divorcio absoluto. Eso ya usted lo vamos a ver ya en la clase específica de divorcio. O la opción más fácil, doctora, el fallecimiento de uno de los cónyuges. ¿Esa será la más fácil o la más difícil? La más difícil, ¿no? En algunos casos. Entonces, para que usted extinga el vínculo matrimonial, tiene invalidez, divorcio y fallecimiento. ¿Qué es lo que tiene que tener claro en la nulidad y la anulabilidad? Que la nulidad y anulabilidad usted no lo va a tratar en razón de la lógica de los contratos civiles. Si usted aplica su lógica en el examen de cuándo es anulable un contrato civil, perdió y jaló. Aquí tiene que guiarse expresamente cuándo el matrimonio es nulo y cuándo el matrimonio es anulable y quiénes tienen legítimo interés para poder solicitar esa nulidad o esa anulabilidad. Ojo. Y los plazos también. Correcto, muy bien. En el divorcio usted tiene que tener claro que hay un divorcio relativo y hay un divorcio absoluto. Doctora, ¿cuál es el divorcio relativo? El divorcio relativo es cuando todavía esto está en la esfera de la separación de cuerpos, es decir, todavía no ha logrado el divorcio completo. Se quedó en separación. Doctora, ¿qué? Cuando yo tengo un divorcio relativo, ¿puedo reconciliarme y retrotraigo todo? Claro que sí. En el divorcio relativo usted puede quedar sin efecto este divorcio, el típico, ¿no? Que usted ya avanzó en el proceso, ya está a punto de emitirse sentencia. Es más, se emite la sentencia por la separación de cuerpos, pero se reconcilia. Claro que sí. Puede darse la reconciliación todavía en esa etapa. A ver, pregunta para mis conectados. Con el divorcio relativo, ojo, o sea, con la separación de cuerpos, ¿se pone fin a la sociedad de gananciales, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Tengo que divorciarme absoluto, con el divorcio absoluto se pone fin a la sociedad de gananciales o ya con la separación de cuerpos declarada judicialmente se pone fin a la sociedad de gananciales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con el divorcio relativo se puede poner fin a la sociedad de gananciales? ¿Sí o no? Con el relativo o con el absoluto. ¿Con cuál se pone fin a la sociedad de gananciales? Tengo que renunciar, dice. Unos dicen con el absoluto, otros dicen con el relativo. No se ponen de acuerdo. Señores, con el divorcio relativo, y ustedes se caen para atrás ahora y dirán, doctora, ¿cómo? Si me está diciendo usted que con el divorcio relativo es la separación de cuerpos, correcto. Si ya judicialmente te estoy diciendo que hay una separación de cuerpos, entonces significa que ya el juez dijo se separaron, es decir, se separaron también el patrimonio como tal. Entonces, ya tú con la separación de cuerpos pones fin a la sociedad de gananciales. Dentro de la decisión judicial, en tu decisión, tu sentencia dice, se dicta la separación de cuerpos y se pone fin a la sociedad de gananciales. No necesitas el absoluto para poner fin. Ya desde el relativo pones fin a la sociedad de gananciales. Pregunta.
Doctora, el deber de fidelidad. El deber de fidelidad puede incumplirse con el divorcio relativo o con el divorcio absoluto. Porque ya lo separaste de cuerpos. En el relativo. Con el relativo, ¿subsiste el deber de fidelidad? Con el relativo, ¿subsiste el deber de fidelidad? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Con el relativo subsiste la fidelidad o no? Porque ya en el relativo dice sepárense de cuerpos. ¿Subsiste la fidelidad? Pese a que el juez ha dicho ya pueden separarse. Es que el juez te ha dicho sepárate, pero no te ha dicho anda, engáñalo, ¿o sí? Eso debes entenderlo cuando te pregunten. Con el divorcio relativo subsiste todavía ese vínculo matrimonial y subsiste la obligación de serle fiel. Doctora, pero si me está diciendo que ya se separaron de cuerpos, que todavía tengo que serle fiel, Karina, todavía tenemos que soportar un poquito más en plazo para que se declare el divorcio absoluto. Tenemos que ser fuertes. Es extremo, ¿verdad, Karina? Es que justo, ¿por qué soportar, doctora? Dice Pepe. Soportar tener que cumplir el... Bueno, mala palabra tal vez, ¿no? Bueno, el hecho es que... Por favor, tienen que censurar esta última parte. No, lo que pasa es que, Kathleen, ni tan a escondidas, porque te contaré que ese deber de fidelidad subsiste y si tú lo incumples, podrías más bien tú tener el medio probatorio para la causal de adulterio, ¿correcto? ¿Y perjudicarías o no? Sí, porque en el adulterio podrías hasta perder los gananciales, mira. Entonces, señores, este proceso de divorcio, y por eso tal vez utilicé una mala expresión del soportar, era porque si tú incumples el deber de fidelidad, podrías verte perjudicado con la pérdida incluso de los gananciales. ¿O no? Claro que sí. Por eso que el hecho del divorcio relativo, el decir soportar es que tú no puedes todavía iniciar otra relación y incumplir ese deber de fidelidad, pese a que ya estás separado de cuerpos, porque podría, exacto, porque podrías. Y la pregunta de Gracie, qué importante, doctora, y con el divorcio relativo, en el medio del divorcio relativo muere, mira, muere, fallece. ¿Hereda o no hereda? Ya inició el proceso de divorcio. Es más, mira, inició el proceso por divorcio de causal de adulterio. ¿Hereda o no hereda? Hereda, señores. Doctora, ¿pero qué? Imaginemos que una de las causales de desheredación podría ser, por ejemplo, que lo haya maltratado físicamente, etc, etc, etc. Ah, ya, eso lo podría hacer ya los herederos posteriormente. Pero de que hereda, hereda. Porque está casado. Muy bien, Pepe. Entonces estamos claros, ¿verdad? ¿Es bonito esta figura? Sí, hay algunas preguntitas que a veces nos hacen confundir, pero los que lo están muy bien resolviendo tienen clara la figura ya. Correcto, muy bien, sigamos. Ah, hay unas preguntitas que por ahí alzaron la mano. De una vez les voy a dar opción porque después llega a las 10:30 y ya no vamos a poder responder. Así que a los que estaban pendientes de hacer sus preguntitas, y de ahí vamos con esta parte importante porque ya nos queda pocos minutitos de la nulidad, de la anulabilidad y del divorcio, ¿correcto? Máximo nos dice, doctora, quiero todos esos materiales, esas diapositivas tan lindas. Muy bien, a todos los que se matriculen van a tener acceso a estas diapositivas y tengo varias porque nosotros, señores, vamos modificando. Esta línea de tiempo, como les digo, son mi regalo del mes de marzo porque le va a servir mucho. Ya está bien clarito cuáles han sido las modificatorias. Muy bien, a ver, ¿alguien alzó la mano, creo?
las sentencias, Willy, mira, te voy a dar una vista porque no vamos a alcanzar las 15. ¿Ah? Mira, qué lindo acá. Todas las decisiones que les he estado contando a nivel del Tribunal Registral, por ejemplo, el tema de, acá están los títulos, acá están las casaciones, miren, aquí están todas las casaciones. Aquí una preguntita, por ejemplo, ¿puede uno de los cónyuges demandar desalojo de un bien de la sociedad conyugal? Casación 3490-2017. Por ejemplo, ¿puede uno de los cónyuges, pueden los convivientes sustituir el régimen patrimonial por separación? Resolución 993-2019, SUNAR, ahí está. Entonces, ¿puedes donar o transferir bienes de la sociedad a favor de tu cónyuge? Aquí está, 517-2020, SUNAR. Toda la parte jurisprudencial, señores, está acá, pero recuerden ustedes que esta figura que me ha tocado hablar, esta institución que me ha tocado hablar hoy día, es inmensa, porque todo tiene implicancia a partir de esta protección constitucional al matrimonio. Pero ahí está su jurisprudencia. Adicional a eso, no me quiero ir sin resolver este casito bonito de en el presente caso, ¿heredará la persona que contrajo matrimonio o el segundo matrimonio? Tengo un casito bien lindo acá, pero antes quiero darle opción a que me dé su pregunta Cintia Flores, que había establecido. Ya me convenció, dice William. Claro, acá hay casuística, señores, para todos, ¿ok? Cintia, por favor. Señores, a todos los que están conectados, por favor, seguirme en mi red social. A todos los que me ponen like, interactúan conmigo, yo les escribo también. Así que me encuentran como Tania Bocanegra Risco en Facebook y en Instagram como Tania Carolina BR. Así que todos a seguirme. Yo ahorita tengo el celular acá. Me siguen, yo acepto y podemos seguir conversando por ese medio. Cintia, alza tu manito, ya te activo el micrófono. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches. Doctora, felicitarla y agradecerla por su ponencia, es excelente. Doctora, tenía una consulta sobre unión de hecho, ¿no? El caso es el siguiente. em, mm, Se está haciendo una unión de hecho judicial por ¿Vivo fallecimiento. o fallecido? ¿Vivo o Fallecido. fallecido? Uno fallecido, correcto. Fallecido, ¿Tiene doctora. sucesión? ¿Ya corriste traslado a la sucesión o no Sí, tiene? Porque hay algunos que no tienen sucesión, ¿ah? Ojo, no tienen a quién. Y tienes que emplazarlo a el Poder Judicial tiene que designar a una persona para que defienda a esta persona. sí, doctora, ya hay Ya, sucesión, ¿no? Y correcto. hay herederos. Ya, mi duda es siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si los herederos de la sucesión ya disponen, ¿no? De los bienes que dejó el Grande. fallecido, como por ejemplo un carro, ¿no? Ya lo venden. En ese caso, ¿qué sucede, doctora, cuando se apruebe la unión de hecho? Correcto, Cintia. Ese es justamente la misión de todos los abogados, el de poder asesorar a nuestros clientes, no solo cuando ya el daño está hecho, sino desde antes de que inicien su vida convivencial, o qué es lo que ellos quieren. Por eso siempre les digo, porque miren el caso de Cintia. Cintia me dice, doctora, hay un auto, pero el auto mientras tanto lo siguen usando. ¿Cuánto tiempo demora un proceso de divorcio, de reconocimiento de convivencia? 2 años en algunos de los casos. Y todo ese tiempo, como es un bien del carro, este auto puede ser usado, atropellado, puede ser desgastado. ¿Y qué va a pasar? Va a tener en ese mismo proceso, el juez puede obligar a que te entregue el carro tal cual al momento del inicio del proceso de reconocimiento. No. Lo tendrás tú que solicitar a partir de otro proceso para pedir la indemnización, el perjuicio que te ha generado, y eso es un mundo. Por eso, lastimosamente, logramos el reconocimiento, pero cuando tenemos bienes, como por ejemplo autos o bienes que pueden ser porque al menos si es una propiedad, bueno, y no hay problema, ¿no? ¿Cómo desaparezco la propiedad? No lo puedo hacer. Es más, la propiedad aumenta su valor. Pero en caso de bienes muebles, como es el caso de un auto, la situación es bastante compleja, Cintia. Así que, lastimosamente, si lo deterioran, tú puedes hacer otro proceso aparte, pero eso te va a demorar una eternidad, ¿no? Incluso algunos, Miguel me dice, doctora, podemos interponer una cautelar, ni bien interpone el proceso de reconocimiento de unión de hecho. Me dice, ¿por qué no interpongo una cautelar y de manera inmediata? Pero Miguel, seamos sensatos, en el Poder Judicial, ¿cuánto tiempo te va a demorar?
para esta cautelar. Entonces, a veces lo que tenemos que lograr más bien es que el ciudadano genere una, ¿cómo le puedo decir? Sea responsable de los actos que va a hacer. No esperar que la persona fallezca para poder establecer un reconocimiento de una unión de hecho. Ellos podrían ir al registro público y poder que se dé como tal, incluso escoger el régimen de la sociedad como tal. Entonces, si tú no interpusiste una cautelar en su momento, la cosa va a ser compleja. E igual, Miguel, comentarte que para ejecutar esto, bueno, el tema de la venta, pero el tema del uso del vehículo. Entonces, incluso en algunos casos me preguntaban, doctora, si es que no hay bienes de por medio, ¿tendré que realizar igual el reconocimiento de unión de hecho? Claro que sí. No te centres solamente en el tema de los bienes. El reconocimiento de la unión de hecho va mucho más allá. ¿Tú cómo sabes que luego de la nada esta persona aparece que tiene bienes o aparece que, porque a veces no hay bienes? Dice, ¿para qué voy a hacer el reconocimiento de unión si no hay bienes? No, es que pueden aparecer bienes posteriormente. O puede adquirir incluso esta persona, incrementar su patrimonio ya fallecida. Y entonces, ahí al poder identificar esto, ya tú tienes avanzado el reconocimiento de unión de hecho. Entonces, no se desanime por el hecho de que no existan bienes de por medio. Bien, si es que hubiese alguna otra pregunta, si no, para hacerles rapidito esta diferenciación, ganarse la trinca, no, o puede ser que ya se la ha ganado Richard, pero que todavía no tenía una cuenta que no estaba identificada, o podría ser algún bien que en un proceso logró ser prescrito y todavía no se había inscrito. Varias situaciones que podrían modificar, ¿no? Este incremento patrimonial. Miren, doctora, ¿qué diferencia hay respecto al divorcio, la nulidad y la anulabilidad del matrimonio? Ojo, este cuadrito les va a servir mucho, ¿ya? En el divorcio, primero, para que haya divorcio, ¿qué tiene que haber? Matrimonio. Y ese matrimonio tiene que ser válido. Tú no vas a divorciarte de un matrimonio inválido. Entonces, afirma con el divorcio de que existió un vínculo matrimonial. ¿Correcto? Tu estado civil, cuando te divorcias, no va a ser de soltero, sino de divorciado. Correcto. ¿Quién puede solicitar el divorcio? ¿Lo puede solicitar otra parte que no sean los contrayentes? No. Lo puede solicitar el divorcio solo las partes. ¿Cuál es la caducidad del divorcio? Porque hay caducidad. Ojo, tú puedes estipular las excepciones, plantear las excepciones para frenar esta persona que se quiere divorciar. Y ahí les estoy anexando una resolución bien bonita de una violencia psicológica en el que, pese a que pasaron los 6 meses de conocida el hecho, igual pudo activarse y se declaró infundada la excepción de caducidad. Pero yo no los voy a confundir con eso. Pero la caducidad va a tener que jugarse aquí específicamente cuáles son, según las causales, cuál es su plazo de caducidad. ¿Y ante qué juez te divorcias? ¿Ante el juez civil o ante el juez de familia? El divorcio es ante el juez de familia, correcto. La nulidad. Vamos con la nulidad y con la anulabilidad. La nulidad busca dejar sin efecto el matrimonio. Doctora, pero la anulabilidad también busca dejar sin efecto el matrimonio. Ah, pero la diferencia va a ser que en la nulidad, tu estado civil, a diferencia del divorcio, va a ser de soltero. Vas a regresar a ser soltero. ¿Quién solicita la nulidad? Puede solicitar la nulidad cualquier persona, claro, pero va a establecerse según los parámetros de la figura específica por la causal específica, mientras que subsista la nulidad, mientras que exista un acto jurídico, en este caso matrimonial, que sea nulo o dos que sean nulos. Hasta ahí cualquier persona. Pero una vez que solamente uno se encuentra nulo, por ejemplo en el caso del matrimonio del bígamo, solamente va a ser competente a cualquiera de las dos partes, nadie más. Según la nulidad, en algunos supuestos puede mutar a anulabilidad, como por ejemplo el caso que les estoy comentando. Empezaste por nulidad, pero puedes mutar a la anulabilidad.
En la anulabilidad, en cambio, lo que se busca también es que se deje sin efecto el matrimonio, se confirma el matrimonio y se vuelve válido en algunos casos el matrimonio con la anulabilidad. Puede ser solicitado solo por los cónyuges y de manera excepcional por padres, por los hijos también, por los padres, por ejemplo, en el caso de minoría de edad, pero recuerda que a partir de la modificación con esta ley que prohíbe el matrimonio infantil, te dice que puedes solicitar la anulabilidad sin intermediarios. No necesitas, pero tampoco te dice que te imposibilita a que pueda solicitarse por el padre en el caso de los menores de edad. Igual el plazo de caducidad va a ser en función de cada causal. Y mire, vamos a hacer el casito rapidito porque ya nos queda 5 minutitos nada más, así que quiero que ustedes se vayan claros con este casito. Y aquí lo voy a presentar, ¿ya? Miren, pregunta. Vamos a poner un caso. Es de un caso de una bigamia, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo muta de nulidad a anulabilidad. Por decir Tania, se casa con Juan Carlos, que es B, mi esposo. Yo me caso, Tania con Juan Carlos se casan en el año 2000. A y B se casan en el año 2000. Pero yo en el año 2003 inicio el proceso de divorcio, porque ya hubo una causal específica y yo inicio el proceso de divorcio. Pero como ya no soporté tanto se demoraba el Poder Judicial y tanta carga había, me enamoré de C. ¿Y qué creen? Me caso con C. Doctora, ¿cómo se va a casar si usted está casada ya? Qué terrible. Pero me logro casar. ¿Bajo qué situación? ¿En qué municipal? ¿En qué opción? Que no se dieron cuenta, que mi DNI no lo cambiaron. Ya, me casé. Matrimonio, ¿eh? Con C. Mientras que yo estaba casada con C, yo obviamente no le había dicho nada a C, sale mi divorcio de Juan Carlos. Me divorcio de Juan Carlos. Me logro divorciar. Pero ya estamos en el año 2008. Correcto. Sigo la relación con mi nueva pareja, que es C, y en el 2012 le da el COVID del 2012, imaginemos, no le da el COVID, le da otra enfermedad en el 2012 y muere C. Muere por una neumonía, todavía no había COVID. En el 2012 muere C. Entonces, si muere C, yo como esposa voy a heredar a C, ¿verdad? ¿O no? ¿Puedo heredar a C o no como esposa? Claro que podría heredar a C. Pero C también hereda a sus hijos. C tiene hijos que no son mis hijos. Pero los hijos quieren excluir de la sucesión intestada, me quieren a mí excluir de la sucesión intestada ya en el año 2023. Me dicen, doctora, saque a esa persona de la sucesión intestada porque ella, cuando se casó con mi papá, ya estaba casada. Y mi padre nunca se enteró. Ellos dicen eso, que ella estaba casada, si no, no se hubiera casado con ella. ¿Qué hacemos? Los hijos de C, que era mi nuevo esposo, yo soy la bígama, obviamente en algún momento yo tenía esos 2 matrimonios, me casé 2 veces, ya de por sí soy bígama. Quieren excluirme a mí, no quieren que yo herede. ¿Podrán ellos excluirme indicando de que es nulo el matrimonio entre A y C? ¿Es nulo ese matrimonio o no? Yo estaba casada con otra persona cuando contraje matrimonio con C. Pero en el 2008 sale mi divorcio. ¿Y qué dice el artículo 274? Es nulo el matrimonio del casado. Hasta ahí estamos bien. Y si es nulo el matrimonio del casado, cualquier persona, los hijos de C, el ministerio, cualquier persona podrían acceder a pedir la nulidad de mi matrimonio. Del bígamo.
Pero dice, es nulo el matrimonio del casado, pero miren que va acá. No obstante, si el primer cónyuge del bígamo, es decir, Juan Carlos, ha muerto, o si el primer matrimonio ha sido invalidado o ha sido disuelto por divorcio, que es lo que ha pasado en mi caso, solo, miren, cómo pasa de nulidad a anulabilidad, solo el segundo cónyuge del bígamo, o sea, C, puede demandar dicha invalidación. O sea, los hijos de C pueden o no. Los hijos de C pueden o no solicitar esa nulidad si ya está muerto. ¿Qué dicen ustedes? Ahí voy a leer la cajita. ¿Mm? Señores, solo C. Solo C. Doctora, pero qué raro, yo he leído que ellos podrían continuarla. Continuarla sí. ¿Qué pasa si este señor se hubiese muerto solicitando ya a nivel judicial la nulidad del matrimonio? ¿Hubiese podido los hijos continuar el proceso? Claro que sí. Continuarlo sí, pero iniciarlo no. Porque el 274 dice bien clarito. Y doctora, ¿por qué? Pero si él estaba, ¿cómo saber que sé? Tal vez C ni se enteraba, doctora. Nunca se enteró que usted estaba casada. ¿Qué pasa? Pasa que durante el matrimonio que yo tenía con C, yo me divorcié. Diciéndole o no diciéndole, tal vez él sabía, pero quería seguir casado conmigo. Es que, claro, Pepe dice, doctora, y si se hubiera enterado, lo hubiera iniciado. Miren la fecha en la que él muere, 2012, y mi divorcio sale en el 2008, o sea, tiene más de 5 años ha tenido. Incluso el plazo para que él accione es de 1 año nada más, ¿o no? 1 año, pero ¿de qué? ¿De producido el divorcio o de conocido? De conocido, no de producido el divorcio, tenía de conocido el hecho. De conocido, muy bien, Hermelinda, de conocido. Pero doctora, ¿cómo saber si conoció o no? Eso no vamos a verlo acá. Porque acá dice claramente que así conociendo o no conociendo, ya se disolvió el otro vínculo matrimonial. Ahí no te dice que si conoció o no conoció, ya se disolvió. No, es que Miguel, de producido no hay plazo, porque imagínate, yo me puedo casar en el 2000 y no le puedes aplicar la del 5 años, ¿no? O sea, te da solamente un plazo que es de conocido, que es el mejor, pues, Miguel, porque es de conocido. O sea, imagínate, de producido te cierra. No, ya tienes 5 años de casada con una primera persona y te casas 5 años, ya no puedes hacer nada. No, porque igual sigue siendo nulo. Si están vivos los tres, sigue siendo nulo, porque no puedo yo estar casada con 2 personas. Ahora, interponer la acción puede hacerlo él, pero desde 1 año de conocido el hecho. Entonces, miren, señores, la posibilidad aquí de, primero, de que esta nulidad puede convertirse en anulabilidad en cualquier momento, pero siempre y cuando se den estos supuestos. Y por ahí usted puede preguntar, dice, ¿y qué pasa si muero yo? La bígama. ¿Y qué pasa si muere la bígama? ¿Quién hereda? ¿Juan Carlos o C? ¿Quién me hereda? Yo muero, yo. La bígama muere. Señores, si muero yo, recuerden, no nadie me desee la muerte, por favor. Si muero yo, primero hay que tener en cuenta que si yo muero estando casada con B, va a heredar B, Juan Carlos, correcto. Pero si yo muero cuando ya me divorcié de B, o sea, muero después de divorciada de B y antes de que muera C, obviamente hereda C.
Pero si muero, claro, Junior, está correcto. O sea, depende de yo en qué momento muera. Si yo muero cuando ya me divorcié de B, ¿ya qué va a heredar? Pero si yo muero antes de que me divorcie de B, va a heredar B, siempre. O sea, Juan Carlos. Muy bien, señores, yo sé que esto es una clase que va, necesitamos 3, 4, 5 clases para esto porque hay un montón. Claro, doctora, el segundo matrimonio es nulo. Claro que sí. Mi segundo matrimonio es nulo. Pero la particularidad que les he puesto acá es cómo un matrimonio nulo, Pepe, se convierte en anulable. Cuando el 274 te dice, no obstante, si el bígamo ha muerto y el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, solo el segundo. Esa es la única excepción de este nulo que se convierte en anulable, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, señores, les agradezco. Voy a dejar ya de compartir aquí. Sé que esta es la segunda clase del diplomado. Vamos a tener mucho más sesiones, así que no se preocupen. Agradecer a los conectados y pedirles que en este momento me sigan en mi Instagram como Tania Bocanegra, no, perdón, Tania Carolina BR en Instagram y en Facebook como Tania Bocanegra Risco. Decirles una vez más, señores, que a todos los que se matriculen en esta sesión van a poder acceder al material que ya lo tiene en este momento la academia. Ellos, ANDAP, ya lo tiene el material y les va a servir mucho porque ahí está la jurisprudencia. Ya nos vemos en una nueva sesión, ¿correcto? Muchísimas gracias, doctora Suri, nos vemos. Muchísimas gracias a usted, doctorita Tania, por la excelente ponencia. Yo creo que a nuestros participantes le ha quedado claro toda la sesión que se ha abordado el día de hoy. Nos estaremos viendo en los próximos eventos académicos. Bien, doctores, hemos culminado la segunda sesión de nuestro diplomado. A ver, doctores, voy a compartir en mi pantalla el diplomado que estamos desarrollando. Es esta. Eh, me permite todavía detener la transmisión y poder dejar de grabar.